Buenas noches, el día de hoy vamos a desarrollar el tema fisiopatología de la fiebre. Yo soy el docente Renato, comenzamos. Para comenzar, quiero hacerte recordar brevemente que el calor en nuestro organismo siempre debe alcanzar un equilibrio. En este caso, nuestro cuerpo constantemente está produciendo calor por las reacciones metabólicas que se realizan en nuestro organismo. Cada vez que nosotros hacemos ingresar alimento por nuestro tracto digestivo, este alimento va a ser absorbido a nivel de los intestinos, va a pasar a la sangre en forma de nutrientes y estos nutrientes van a llegar a todas las células. Las células, al utilizar estos nutrientes, van a comenzar a fabricar energía a través de una serie de reacciones que van a liberar calor. Nosotros todo el tiempo estamos produciendo calor porque todas nuestras células están realizando procesos bioquímicos. Y este calor tiene que ser regulado, porque si todas nuestras células producen un montón de calor a la vez, imagínate, andaríamos calientes todo el tiempo, ¿no? Nuestra temperatura estaría elevadísima. Entonces, nuestro cuerpo, ¿qué tiene que hacer? Todo el calor que ha fabricado lo tiene que perder. Y hay, no debes olvidar, el primero es la radiación. La radiación, las partículas cargadas. Esto es básicamente a nivel físico. Las partículas más pequeñas, los cationes y los aniones, al moverse, ya de por sí, hacen de que se libere calor y este es eliminado en forma de radiación. Los para que van a ser, los líquidos van a ser el transporte precisamente del calor, que también se va a elevar en un 30% por esta vía. Cuando eliminas líquidos, por ejemplo, por la transpiración, por el sudor, y también por la respiración. Acuérdate, tú también en la evaporación eliminas agua. Prueba de eso es que tú te acerques a un espejo, ¿no? Exhales y el espejo se va a poner un poquito, se va a llenar un poquito de agua, ¿no? Puedes hacer dibujitos ahí. Precisamente, es que nosotros al exhalar también eliminamos agua y por esa agua también se elimina calor. Por otro lado, tenemos a la convección. La convección es un mecanismo de pérdida de calor en el que participan los fluidos. Los fluidos son gases o líquidos. Y dentro de los gases encontramos al aire, por ejemplo. Cuando el aire, en este caso, pasa cerca de tu cuerpo, cuando te da la brisa del aire, ¿no? Como suelen decir, parte del calor de tu organismo se elimina. Por último, la conducción, que es la transferencia de calor hacia otros objetos, como el suelo o cualquier otro objeto con el que tú entres en contacto. No lo olvides. Estos cuatro, imposible que te los olvides. A continuación, pasemos ahora sí a hablar de la fiebre. La fiebre es un proceso que se va a producir en respuesta a una serie de factores que pueden producirse dentro de nuestro organismo, no necesariamente una infección. Pero vamos a explicar en esta oportunidad la fiebre de origen infeccioso. Bien, observa, en este caso aquí te he dibujado una bacteria. Esta bacteria tiene una estructura, la cual consiste en una pared celular, una membrana interna, entre otras más, ¿no? Muy bien, entonces, lo importante es que la estructura más externa, en este caso, como es una bacteria gram positiva, sería su pared celular, va a estar cargada de una serie de estructuras moleculares que nuestro cuerpo no puede reconocer, porque nuestro cuerpo está solo capacitado para reconocer lo que es propio de nuestro organismo. Por ejemplo, nuestro cuerpo puede reconocer a un eritrocito, puede reconocer a un linfocito, puede reconocer a un macrófago, a cualquier otra célula que te imagines, pero a una bacteria no. ¿Bien? Y precisamente cuando esta bacteria entra en contacto con tu organismo, con tus células, estas células rápidamente van a identificar que esta bacteria no es parte de tu cuerpo. ¿Bien? ¿Y cómo? Porque las estructuras moleculares que se encuentran en su pared son distintas. A estas estructuras moleculares que están en la pared de las bacterias que desencadenan una respuesta que se llama respuesta inmune, se le llaman antígenos. Ya conoces ese término, lo conoces muy bien. Pero tal vez lo que no conoces es que en realidad son estos antígenos los responsables en desencadenar el proceso que nosotros llamamos como fiebre, ¿no? Y estos antígenos pueden estar presentes en bacterias, virus, hongos, parásitos, incluso también en granos de polen,
incluso en las mismas vacunas. Bien, porque las vacunas en realidad cumplen la misma lógica, ¿no? Son, en este caso, que consisten en la estructura antigénica de una bacteria, de un virus o de otro organismo, con el propósito de que tu organismo reconozca estas estructuras y ya cuando esta futura bacteria ingrese a tu cuerpo, ya no tengas mucho problema en identificarla, ya tengas una respuesta inmune específica frente a este patógeno. ¿Bien? Entonces, ¿qué sucede? Esta bacteria, como ya te mencioné, va a tener antígenos. Estos antígenos van a actuar como pirógenos exógenos. ¿Por qué se le llama pirógeno? Porque desencadena la fiebre. Bien, piro es prefijo de calor, geno de origen, entonces es el origen del calor, ¿no? Bien, entonces estos pirógenos exógenos, que repito por última vez, están presentes en la estructura bacteriana o viral o parasitaria o fúngica, entre muchas otras, van a estimular a nuestro sistema inmunitario. Y nuestro sistema inmunitario tiene varias células. Estas células pueden ser monocitos, neutrófilos, linfocitos, células endoteliales, células gliales, células mesenquimales, células mesangiales. Como puedes ver, una gran variedad de células. Estas células van a identificar estos pirógenos exógenos y en respuesta a estos pirógenos exógenos van a producir otros pirógenos que van a llamarse ahora pirógenos endógenos. ¿Se comprende la diferencia? ¿Por qué estos se llaman exógenos? Porque vienen de estructuras que no son parte del cuerpo. ¿Y por qué estos se llaman endógenos? Porque son producidas, en este caso, por células de tu propio organismo, las células del sistema inmunitario. Y estos pirógenos endógenos, que van a ser los responsables directos de la fiebre, en este caso los pirógenos exógenos serían los responsables indirectos, pero que me entiendas. Muy bien, los pirógenos endógenos son en realidad una larga lista, pero los 4 principales que debes de conocer son los que te he enumerado aquí. La interleuquina 1, la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral alfa y el interferón gamma. De estos 4, ¿cuál es el pirógeno endógeno más importante? Resalta ahí la interleuquina 1. ¿Bien? Estos pirógenos endógenos lo que van a hacer es comenzar a aumentar en sangre. Van a aumentar en sangre y van a viajar hacia todas las partes de tu organismo. Pero principalmente, ¿sabes a dónde van a ir? ¿Sabes dónde están una gran cantidad de receptores para estos pirógenos endógenos? En los órganos circunventriculares. Tal vez no has escuchado antes ese término, pero ¿a qué te suena? Circunventriculares me suena a alrededor de los ventrículos. Y es correcto, los ventrículos son estructuras que son parte del sistema ventricular, que es un sistema por el cual circula el líquido cefalorraquídeo dentro de nuestro sistema nervioso central. ¿Bien? Y estos órganos circunventriculares van a ser estructuras que se ubican anatómicamente adyacentes al sistema ventricular. ¿Cuáles son estos órganos circunventriculares? Los enumero aquí. El área postrema, el órgano subfornical, el órgano subcomisural y el órgano vasculoso de la lámina terminal. De todos estos, el órgano vasculoso de la lámina terminal, porque es el que va a tener mayor proximidad al siguiente órgano del que vamos a ver, el hipotálamo. ¿Bien? Pero antes de hablar del hipotálamo, quiero comentarte algo. Estos pirógenos endógenos de los que habíamos hablado, como te mencioné, habían viajado por la sangre. Y al llegar viajaron por la sangre y llegaron al sistema nervioso central. Pero ahí tenemos un gran problema. No sé si te acordarás que el sistema nervioso central está protegido de la sangre por la barrera hematoencefálica, que es en realidad el conjunto de los astrocitos están formando una barrera entre las células endoteliales y las neuronas. Muy bien, en este caso van a haber ciertas regiones de todo tu sistema. Por lo tanto, van a ser esas regiones las cuales van a tener mayor contacto entre neurona y células endoteliales. ¿Sabes cuáles son esas regiones? Los órganos circunventreculares. Bien. Los órganos circunventreculares, estos que ven aquí, aquellos que están en contacto mediando este contacto. ¿Sí? Por eso son importantes y por ellos estos son los que detectan a los pirógenos endógenos.
Bien, ahora, cuando reciben a los pirógenos endógenos a través de receptores moleculares para estas citoquinas, lo que van a hacer es activar, estoy seguro de que tú en algún momento debes haber escuchado, esa 2, anótalo por si se te ha olvidado. Y la ciclooxigenasa 2 lo que hace es activar la producción de derivados del ácido araquidónico. ¿Y cuál es el más importante si nosotros estamos hablando de fiebre? El más importante es la prostaglandina E2. Comienza a aumentar en neuronas que están dentro de los medios. Y una vez, dos, en gran cantidad, esta va a viajar principalmente en el núcleo preóptico, el cual precisamente es el núcleo del hipotálamo que se encuentra más próximo al órgano vasculoso de la lámina terminal. ¿Bien? Ellos se encuentran ellos tienen la comunicación que es anatómicamente la más cercana. ¿Bien? Por eso es de que es tan importante este núcleo en particular. Como tú sabes, el hipotálamo es un conjunto de núcleos, ¿no? El núcleo preóptico es uno de ellos. Ahora, te quiero mencionar dos otros núcleos importantes, el núcleo anterior y el núcleo posterior. El núcleo anterior va a contener neuronas sensibles al calor y el núcleo posterior va a encontrar neuronas sensibles al frío. En este caso, ahorita, en todo el hemisferio sur del planeta, estamos entrando en verano, ¿no? Entonces, ¿cuál núcleo estará más activado? El ¿Por qué? Porque si son sensibles al calor, entonces cuando haya mucho calor, lo que van a hacer es decirle a todo tu cuerpo, porque el hipotálamo comanda respuestas, ¿no? Va a decirle a todos los órganos, por favor, todos ahorita no me ahorren nada de calor, comiencen a perderlo. Y se activan bastantes mecanismos. La sudoración es uno de ellos. ¿Bien? Y por el contrario, en el invierno, ¿qué núcleo se activará? El posterior, ¿no? El mecanismo sería el opuesto. Aquí son neuronas sensibles al frío. Si hace mucho frío, este núcleo va a comandar respuestas de conservación del calor. Muy bien, este centro regulador hipotalámico, lo que va a hacer es, a través de la comunicación constante, a través de sinapsis de estos dos núcleos, mantener tu temperatura corporal, que es una forma de cómo nosotros medimos el calor, en 36.8 más menos 0.4 grados centígrados. Bien, esa es la temperatura normal de tu organismo. Y a esto lo llamamos set point o punto de control. Ahora, ¿qué pasa en la fiebre? ¿Qué pasa cuando la prostaglandina E2 llega a tu hipotálamo? Cuando la prostaglandina E2 llega a tu hipotálamo, lo que va a hacer es bloquear a las neuronas del núcleo anterior y va a estimular a las neuronas del núcleo posterior, las sensibles al frío. Entonces, si se activan a las sensibles al frío, entonces, estas neuronas que hacían, estas neuronas promovían la conservación del calor. Y si se bloquean a estas neuronas que hacían, promovían la disipación del calor, pero como están bloqueadas, entonces el calor ahora ya no se va a disipar, ya no se va a perder. Ahora el calor se va a conservar. Por eso pasa en la fiebre. Se cambia el set point de la temperatura basal y se aumenta. Se aumenta el punto de control, de tal manera que nuestra temperatura se eleva. ¿Por qué? Porque se han activado los mecanismos de producción de calor y se han disminuido los mecanismos de disipación del calor. ¿Y cómo se hace esto? A través de todos los órganos de tu cuerpo. Mira, aquí te he añadido un montón. Por ejemplo, arteriolas. Las arteriolas que están en la piel se vasoconstriñen. Hacen que el diámetro del lumen arterial se haga más pequeño. ¿Y esto qué genera? De que llegue menor flujo sanguíneo a la piel. ¿Bien? Y si la piel recibe menos flujo sanguíneo, acuérdate que la sangre es un fluido y el movimiento de fluidos ocasiona pérdida de calor por convección.
Ya lo mencionamos en la diapositiva anterior. En la diapositiva anterior te puse como ejemplo al aire, que también es un fluido, pero la sangre también es un fluido. Y si llega menos flujo sanguíneo a la piel, entonces se pierde menos calor por convección. No lo olvides. ¿Bien? Igualmente, en las glándulas sudoríparas queremos aumentar la producción de calor. Entonces, estas van a dejar de secretar sudor. Se promueve el cese de la transpiración. Y como ya no sudas, entonces dejas de perder calor por transpiración. No lo olvides. Por otro lado, en la médula suprarrenal se produce la adrenalina. La adrenalina es una hormona que en realidad, ¿qué hace la adrenalina? Promueve un estado que se llama el estado de respuesta al estrés, en el cual la adrenalina llega a una serie de células de todo tu organismo y lo que ocasiona es el aumento de su metabolismo. Y esto también lo hace el eje tiroideo. ¿Te acuerdas de la tiroides? ¿Te acuerdas de las hormonas T3, T4? Que lo que hacían era aumentar el metabolismo del cuerpo. No sé si estás de repente acostumbrado a utilizar el término metabolismo, pero cuando te digo metabolismo, yo me refiero a todas las reacciones químicas que se producen en tu organismo. ¿Bien? Todas las reacciones químicas que se te ocurran, las de la glucólisis, las de la producción las de la beta oxidación de ácidos grasos, las series de pasos que se requieren para sintetizar hormonas, para sintetizar moléculas como colágeno, para sintetizar albúmina, etcétera. Todas esas son reacciones químicas y todas las reacciones químicas liberan calor, un principio de química básica. ¿Bien? Y esas reacciones químicas son aceleradas por las hormonas tiroideas y la adrenalina. Si estas están aumentando, entonces estas reacciones químicas se van a realizar con mayor frecuencia y mayor intensidad, y por lo tanto van a liberar más calor. Y por último, el corazón realiza taquicardia. ¿Por qué? Porque si el corazón bombea mayor cantidad de sangre, entonces todas las células van a recibir más sangre, y si reciben más sangre, van a tener mayor cantidad de nutrientes y oxígeno para poder realizar las reacciones metabólicas que las hormonas tiroideas y la adrenalina les están mandando a hacer. ¿Bien? Todas estas respuestas que te acabo de mencionar, todas estas 5 se conocen como las respuestas autonómicas, pero existen también otros tipos de respuestas que son, entre comillas, voluntarias, que se producen a nivel de los músculos y a nivel de la corteza cerebral. En el músculo, ¿sabes qué se producen? Se producen una serie de fasciculaciones. Son movimientos que tú no percibes, pero se producen dentro de tus músculos. Tú de un momento a otro estás, por ejemplo, con fiebre, todos hemos tenido alguna vez una faringitis que nos ha producido una fiebre, y de un momento a otro ves tu músculo y observas que se ha contraído sin que tú le hayas mandado contraerse. A eso se le llama fasciculación y se produce en personas con fiebre. A muchas veces es imperceptible a nivel microscópico. ¿Por qué? Porque como te mencioné, el músculo, como cualquier órgano de tu cuerpo, está sometido a las hormonas tiroideas y a la adrenalina. Y estas, cuando llegan a las células musculares, lo que van a hacer es promover la contracción muscular. ¿Bien? Y se producen estas mini contracciones a nivel de todos los músculos de tu cuerpo. Y por otro lado, en la corteza cerebral, ¿qué se produce? Se produce una sensación de necesitar abrigo y también cambiar la posición corporal. No sé si tú alguna vez has sentido frío en la noche y te has colocado en esta posición. Y tú dirás, yo mismo me he ordenado colocar en esta posición. No, no ha sido eso, ha sido tu hipotálamo que te ha mandado a colocarte en esa posición porque en esa posición reduces tu superficie corporal y conservas el calor. Bien, igualmente buscar un abrigo, buscar una colcha más gruesa, por ejemplo, es también un mecanismo de conservación del calor. Todo esto sucede. Y gracias a todos estos mecanismos, el punto de control aumenta y se produce la fiebre. ¿Bien? ¿Y cuál es la importancia de la fiebre? La importancia de la fiebre es que tiene un efecto bacteriostático. Las bacterias, cuando son sometidas a mayor temperatura, dejan de hacer su reproducción a un ritmo acelerado y por lo tanto tienden a disminuir el crecimiento de su población. Y por otro lado, bueno, pues eso es para bacterias, ¿qué pasa con los virus, los parásitos? En general,
cuando aumenta la temperatura del organismo, nuestro sistema inmunitario innato, la respuesta de nuestros neutrófilos, macrófagos, todas las otras células del sistema inmunitario se intensifica y estas son más efectivas para eliminar a los potenciales patógenos. Muy bien, a continuación, no quiero que olvides esto. Pirógenos exógenos, ¿de quiénes son? De microorganismos. Pirógenos endógenos son producidos por las células del sistema inmunitario. Causas de fiebre. La fiebre puede ser de origen conocido, si sabemos qué la ha causado, o de origen desconocido. Las fiebres de origen desconocido, aunque tú no lo creas, son muy frecuentes en los hospitales y ahí los médicos están busque posibles diagnósticos y algún momento te vas a enfrentar a una fiebre de origen desconocido y hay guías todavía para tratar estos procesos. Bien, no vamos a ampliar mucho ahí porque es un tema de medicina interna, pero te invito a leer sobre este tema muy interesante. Respecto a las fiebres de origen conocido, encontramos a la fiebre de origen infeccioso en la que hay pirógenos exógenos, la cual puede ser causada por bacterias, virus, hongos, parásitos, toxinas, y las fiebres de origen conocido, de origen no infeccioso, en las cuales no hay pirógenos exógenos, lo que hay es únicamente pirógenos endógenos. Un ejemplo, Renato, por ejemplo, las enfermedades autoinmunes, en las que nuestro sistema inmunitario se pierde su regulación normal y comienza a producir una gran cantidad de, por ejemplo, anticuerpos contra algunos elementos que son normales en tu cuerpo. Un ejemplo, la diabetes mellitus tipo 1, en la que tu sistema inmunitario destruye a las células beta del páncreas. En este caso, producto de este proceso, también van a producir una serie de pirógenos que pueden desencadenar la fiebre. Por otro lado, tenemos a las causas metabólicas. No sé si has escuchado hablar de la gota, en la que se depositan cristales de urato monosódico dentro de las articulaciones. Estos cristales tienen la capacidad también de activar al sistema inmunitario, y este sistema inmunitario produce pirógenos endógenos de la misma forma. Bien. Por otro lado, tenemos también enfermedades autoinflamatorias, que en realidad es un término distinto a autoinmune y se restringe a un grupo de enfermedades en las cuales, si bien hay una activación excesiva de nuestro sistema inmunitario, este sistema inmunitario no está destruyendo o no reconociendo alguna estructura en particular de nuestro organismo, como si sucede aquí. ¿No? Aquí, por ejemplo, no se reconoce a las células beta del páncreas, puse como ejemplo la diabetes tipo 1, pero aquí no pasa eso, o sea, no es que no se reconozca a algún elemento, simplemente tu sistema inmunitario tiene tendencia a, a producir una gran cantidad de citoquinas y por ende pirógenos endógenos. Un ejemplo, aquí podemos ubicar, por ejemplo, a la enfermedad de Crohn o al síndrome de intestino irritable, de los cuales te invito a leer más a fondo. Aquí también tenemos a las neoplasias. Las neoplasias también producen una serie de antígenos que pueden desencadenar la activación de nuestra respuesta inmunitaria. En particular, hay neoplasias que causan más fiebre que otras. Te digo cuáles son las neoplasias que tienden a causar más fiebre, los linfomas. Anótalo. ¿Bien? Y por último, tenemos algunos fármacos que son capaces de desencadenar fiebre, en particular los antibióticos. A la cabeza, los derivados de la penicilina. Y también las drogas recreacionales. A la cabeza, la cocaína. Finalmente, cualquier proceso que desencadene la muerte de nuestras células o un trauma masivo, lo que va a ocasionar es que nuestras células mueran. Y si nuestras células mueren, entonces liberan su contenido al exterior. Y cuando liberan su contenido al exterior, nuestras células del sistema inmunitario se activan, porque ellas reconocen cuando las células mueren. Y lo que tienen que hacer a continuación es eliminar el tejido muerto. Y durante este proceso también son capaces de producir pirógenos endógenos. Todas estas son las circunstancias que pueden causar fiebre. Entonces, en conclusión, ¿qué es la fiebre? Es el aumento de la temperatura corporal en respuesta a una elevación del punto de control del centro termorregulador hipotalámico. Y rápidamente vamos a diferenciar la fiebre de otro proceso que se llama hipertermia, que es totalmente distinto. Y aquí te pongo como ejemplo a una chica que se puso a jugar vóley, no tomó agua, bien, no tomó agua, no se alimentó bien justo ese día, y de un momento a otro estaba jugando, estaba haciendo un mate y se desmaya, bien, se desmaya. Luego le colocan agua fría, ¿no? Le colocan agua fría, le tocaron, estaba muy
su piel estaba muy caliente, le colocaron agua fría y de un momento a otro se despertó. ¿Esto qué es? Es una hipertermia, ¿bien? Y en este caso, a esto lo denominamos golpe de calor. A continuación lo vamos a explicar, pero primero quiero hacer una diferencia entre la fiebre y la hipertermia para que la puedas entender mucho mejor. En la fiebre, nosotros sabemos de que el punto de control del hipotálamo se encuentra elevado. En la hipertermia no pasa eso. Nuestro hipotálamo está normal. Entonces, ¿cuál es el problema con la hipertermia? ¿Por qué se eleva la temperatura en este caso? Aquí encontramos la diferencia. En la fiebre, los mecanismos de termorregulación, por ejemplo, los músculos, el corazón, las glándulas sudoríparas, todos los que mencionamos, están trabajando normal, están respondiendo al hipotálamo, le están obedeciendo. En cambio, en la hipertermia, estos mecanismos de termorregulación están alterados, están intentando perder el calor, pero no pueden perder el calor. Por ello, está aquí la definición de la hipertermia como tal. Aumento de la temperatura corporal a consecuencia de una mayor producción de calor o una reducción de la pérdida, sin una alteración del punto de control del centro de termorregulador hipotalámico. Entonces, ¿cuál es el rol en el organismo de la fiebre? Es tanto positivo, como ya lo hemos mencionado antes, o sea, la fiebre de por sí es buena, evita el crecimiento bacteriano y potencia el sistema inmunitario, pero también puede ser negativa, sobre todo cuando la causa es no infecciosa, ¿no? Por ejemplo, en una enfermedad autoinmune la fiebre es lesiva. Y respecto a la hipertermia, esta siempre es negativa y tiene que ser solucionada lo más pronto posible, porque cuando aumenta el calor excesivamente comienzan a fallar todos nuestros órganos. ¿Y quién es el primero que falla? El sistema renal. Anótalo si deseas. Por otro lado, en la fiebre, la temperatura suele de ser de menos de 40 grados centígrados. En la hipertermia, la temperatura suele estar por encima de 40 grados centígrados. Finalmente, ¿cuál es el tratamiento de la fiebre? Tú lo conoces muy bien. Los antipiréticos. A la cabeza, el paracetamol, por ejemplo, que son precisamente una serie de fármacos que lo que hacen son bloquear las enzimas de las ciclooxigenasas, que como ya comentamos son las que producen la famosa prostaglandina 2, que es parte de la fisiopatología de la fiebre. Mientras que en la hipertermia los antipiréticos sirven, no sirven. Aquí lo que tenemos que hacer es reducir la temperatura del paciente a través de baños de agua fría. Finalmente, ¿cuáles son las causas que pueden ocasionar una hipertermia? Ya mencionamos, un golpe de calor, en la que, ¿qué sucede? Lo que sucede es que el cuerpo, para perder el calor, lo que tiene que hacer es transpirar, ¿no es así? Transpirar. Y es uno de los mecanismos. Es uno de los mecanismos para perder el calor. Y por lo tanto, en las personas que han estado expuestas excesivamente a un día caluroso, por ejemplo, van a estar sudando, 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 sudando. Pero este aumento de la sudoración debe de ser, ¿qué cosa? Debe de ser repuesto con un aumento de consumo de agua. Entonces, si esta persona no consume agua, entonces va a generar alteraciones hidroelectrolíticas que la van a llevar a la descompensación. Y esa fue finalmente la explicación de por qué la chica que te comenté se desmayó repentinamente. ¿Bien? Asimismo, también hay otras causas, como por ejemplo el consumo de ciertas drogas. Bien, estas drogas no van a actuar en el hipotálamo como las que habíamos mencionado aquí, sino van a actuar a nivel periférico. Aquí a la cabeza te menciono al famoso alotano. Anótalo. Asimismo, también tenemos el síndrome neuroléptico maligno, el cual es en realidad una síndrome que es generado generalmente por fármacos bloqueadores de los receptores de la dopamina, ¿bien? Que lo que van a ocasionar es un aumento de las fasciculaciones de los músculos, un aumento masivo de las fasciculaciones y estos van a producir un montón de calor, de tal manera que va a ser incontrolable y ocasiona precisamente la hipertermia. Por otro lado, tenemos el síndrome serotoninérgico, en el cual hay un aumento de la serotonina, ¿bien? A nivel de los espacios sinápticos. Y esto, por lo tanto, lo que va a ocasionar es un aumento de la producción del calor, tanto a nivel central como a nivel periférico. Finalmente, hipertermia maligna. ¿A qué hacemos referencia con la hipertermia maligna? Igualmente un aumento de la contractilidad de los músculos, pero desencadenado por
el aumento del calcio dentro de las células musculares, la cual se da por distintos mecanismos. ¿Bien? El más famoso es una mutación de los receptores de rianodina. Anótalo si deseas. Respecto a endocrinopatías, aquí te quiero señalar a la cabeza quién, al hipertiroidismo. Bien, al hipertiroidismo. Sobre todo cuando se produce una tormenta tiroidea, un aumento excesivo de las hormonas tiroideas en la sangre. Y finalmente, cuando hay un daño en el sistema nervioso central. Si pierdes al hipotálamo, pierdes la capacidad de regular a todos los mecanismos termorreguladores del resto de tu cuerpo. Estos actúan independientemente y eres mucho más proclive a desarrollar una hipertermia. Eso ha sido todo por mi parte. Espero de que les haya agradado la clase.